Muy buenas a todos, feliz año y bienvenidos a Error de Record. Soy Sergio Castañeda y continuando con el especial de Sitges del año pasado, hoy subo la review de una película que se estrena hoy y no es otra que Algo pasa en el granero, o como la vimos en Sitges, Something in the Barn. Dirigida por Magnus Martens, que tras una interesante filmografía en cuanto a series de televisión se refiere, vuelve a los largos tras SAS, el ascenso del Cisne Negro, con una película muy navideña ahora que precisamente se están acabando estas fechas. Una familia estadounidense cumple el sueño de volver a sus raíces tras heredar una cabaña remota en las montañas de Noruega. Ahora bien, les espera una sorpresa. En el granero de la casa vive un duende con muy malas pulgas. Cuando la familia empieza a enfurecer a la criatura, se desatará una cruda y sangrienta lucha por la supervivencia. En la edición de 2022 se estrenó una curiosa película de duendecillos irlandeses titulada Unwelcome, que dio mucho que hablar en el festival con una propuesta de una joven pareja que vuelve al campo alejándose de los problemas de las urbes, encontrándoselas con el fantástico. Desconozco si el director Magnus Martens vio esta película, pero los parecidos entre ellas son asombrosos. Pero aquí tenemos el tema de la Navidad como telón de fondo, y aquí el hijo del matrimonio será el protagonista, haciendo de la película algo más para toda la familia. Me explico. Lo mejor es que es una de esas películas irreverentes de la Navidad, con una criatura especialmente violenta capaz de hacer auténticos destrozos primero a la familia y luego a todo el pueblo. Como los Gremlins, pero con un toque noruego, pero tranquilos que aquí el Rubius no tiene nada que ver. También los chistes sobre las diferencias culturales entre Noruega y Estados Unidos, donde unos y otros van a tener que ir lidiándolas con bastante humor y bastante mala leche, haciendo de esto uno de sus puntos fuertes en el guión. Lo peor, pues son las comparaciones con Unwelcome, con las que se lleva solo un año y son muy odiosas. Primero porque el reparto en esta película es bastante peor, los duendes aquí son bastante menos agresivos y que quizás en esta película tengan peor lore en pantalla, ya que aquí las reglas son bastante más absurdas y en Unwelcome eran más elaboradas. Por lo demás es simpática y se deja ver. Así que vamos con las valoraciones. En IMDb ha conseguido un 5,7, en Film Affinity un 5,6 y en Error de Record vamos a ser un poco más generosos y vamos a darle un 6 porque es una película familiar con duendes que hacen la vida imposible, ideal para introducir en el fantástico a los menos curtidos. Pero para los más curtidos y que hayamos visto el panorama de hace unos años no nos va a sorprender demasiado, aun y así es muy entretenida y qué mejor que verla en una sala de cine ahora que está acabando la Navidad. Recordad que las valoraciones son personales y que si tenéis la vuestra podéis dejarla aquí abajo en la caja de comentarios. Y nada más por hoy, suscribiros y darle al like, que yo doy mucho sobre contenido a este canal y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más cine.